Soy Carmen. En la fiesta de cumpleaños de mi suegro, le derramé un poco de vino en la camisa y me pegó un puñetazo delante de todos. Sangre sobre el suelo de mármol. Y mi marido, él me dijo, discúlpate o lárgate. Así que me fui. Pero cuando llegué a casa, mi móvil mostraba 68 llamadas perdidas de ellos. ¿Qué podían querer después de eso? Antes de empezar, ¿a qué hora estás escuchando esto? ¿Y dónde estás? Deja un comentario abajo. Te contaré lo que pasó después, pero no creerás hasta dónde llegaron para mantenerme callada. El invierno en Madrid tiene una forma de morder que atraviesa hasta el abrigo más grueso, ese frío seco de la meseta que se te mete en los huesos. Me paré en los escalones delanteros de la mansión de los Mendoza en La Moraleja esa noche, mirando hacia arriba, a ese tipo de casa que parece más un museo que un hogar. Piedra blanca, ventanales de suelo a techo, cada luz encendida como desafiando al mundo a ver cuánto tenían. Me ajusté el abrigo y entré, forzando en mis labios la sonrisa educada que había practicado tantas veces en el espejo. Esta era la familia de mi marido, no su reino, y yo solo era una visitante. El calor de la calefacción central me golpeó de inmediato, junto con el suave zumbido de la música clásica y el tintineo de las copas de cristal de Bohemia. Risas educadas y ensayadas flotaban en el aire. Reconocí algunas caras. La creme de Madrid, la gente que ves en las páginas de Lola y en las galas benéficas del Teatro Real, pero nunca me devolvían la mirada. Miraban de reojo, susurraban. Podía sentir sus ojos resbalar sobre mí, como si no valiera la pena enfocarse. 3 años de esto, y había aprendido a hacerme pequeña en una habitación llena de gente a la que le encantaba sentirse grande. Álvaro ya estaba al otro lado de la sala, de pie junto a su padre, don Rodrigo, como un soldado orgulloso. Se parecían, altos, rasgos afilados, esa misma confianza que viene de saber que el mundo se doblega ante gente con apellidos compuestos como el suyo. Ni siquiera me notó al principio. Así era usualmente. Hice una pequeña charla con una mujer que apenas conocía, asintiendo mientras hablaba de viajes de esquí a Baqueira Beret y chefs privados, pero mi mente divagaba. 3 años de morderse la lengua, de dejar que las indirectas resbalaran por mi espalda. 3 años convenciéndome de que si me esforzaba más, si mantenía la calma, eventualmente me aceptarían. Esta noche, me dije, podría ser diferente. Tenía que serlo. La cena se sirvió en la larga mesa de caoba del comedor principal. El tipo de mesa donde nadie come realmente, pero todos actúan. Mantuve la cabeza baja, sonreí cuando era apropiado. Incluso me reí suavemente de chistes que no me hacían gracia. Lo intenté. Dios, lo intenté. Sucedió muy rápido. Llevaba una copa de Ribera del Duero, caminando detrás de don Rodrigo para pasarle un plato a uno de los invitados. Mi tacón se enganchó ligeramente en el borde de la alfombra persa. Un momento, un resbalón, y el vino salpicó su inmaculada camisa blanca a medida. La habitación se quedó en silencio, pero no el tipo de silencio que reconforta, sino el que estrangula. Rodrigo se giró lentamente, con la cara torcida por el asco. Y entonces, antes de que pudiera siquiera abrir la boca, su puño conectó con mi mejilla. Duro. Sentí el shock antes que el dolor, luego la cálida racha de sangre llenando mi boca. Tropecé hacia atrás, mi mano volando hacia mi cara mientras el sabor a cobre se extendía por mi lengua. «Estúpida chacha», su voz retumbó, llenando cada rincón de la sala. «Lava mi maldita camisa». No podía moverme. Simplemente me quedé allí, mirándolo mientras la sala de 50 personas observaba como si fuera una obra de teatro. Algunos miraron hacia otro lado, algunos sonrieron con sorna, pero nadie dijo una palabra. Me volví hacia Álvaro, mi marido, el hombre que pensé que me protegería, o al menos lo intentaría. No corrió hacia mí, no pareció horrorizado, simplemente se quedó allí, con la cara fría, ilegible. «Pídele perdón a mi padre», dijo con uniformidad, su voz como un mazo de juez. «O lárgate». Algo en mí se rompió entonces, no por el dolor, sino por la traición. El hombre con el que me casé, el hombre que pensé que me elegiría a mí, acababa de elegir a su padre sobre su esposa sin dudarlo. Saboreé la sangre de nuevo. Sentí cómo goteaba lentamente sobre el suelo de mármol pulido, y de repente no pude quedarme allí ni un segundo más. Había una servilleta de seda en la mesa.
La cogí, me limpié la boca cuidadosamente y enderecé la espalda. No lloré, no supliqué, no me disculpé. Simplemente me di la vuelta y salí, cada paso resonando contra el mármol como si dijera, he terminado. El frío de la noche me golpeó como una bofetada cuando salí. Mi coche estaba aparcado al final del largo camino de entrada, el parabrisas ya cubierto de escarcha. Me deslicé dentro, mis manos temblando mientras agarraba el volante. Por un momento, solo me senté allí respirando, saboreando sangre y humillación. El viaje de vuelta a mi piso fue borroso, copos de nieve golpeando el parabrisas, las luces de la Castellana sangrando unas con otras, mis pensamientos repitiendo la escena en bucle. Para cuando llegué a casa, mi móvil había estado vibrando sin parar. Me quité los zapatos, dejé caer el abrigo en el sofá y finalmente miré la pantalla. 68 llamadas perdidas. Álvaro, Rodrigo, uno detrás de otro. No contesté ni una sola, pero cuando finalmente abrí uno de los mensajes de WhatsApp, mis manos se quedaron frías. Me senté en el borde de mi cama, el mismo lugar en el que siempre caía después de días largos, excepto que este no era solo otro día largo. Mi piso en Chamberí parecía más pequeño de lo habitual, su luz suave, incapaz de alejar las sombras que se habían colado conmigo. La mansión de los Mendoza todavía se aferraba a mí, su brillo, su juicio, el aguijón de su crueldad pulida. Aquí, mi pequeño apartamento de 2 habitaciones se suponía que era un puerto seguro. Pero incluso el hogar puede sentirse hostil cuando tu teléfono no deja de vibrar. Lo cogí de nuevo, aunque me había prometido que no lo haría. 68 llamadas, docenas de mensajes no leídos. No era solo persistencia, era presión. Me desplacé por ellos lentamente, cada notificación golpeándome como un pulso que no quería sentir. Cógelo. Hablemos. Ese fue uno de los primeros de Álvaro. Has avergonzado a mi familia, Carmen. No empeores esto más de lo que ya es. Álvaro, de nuevo. Te arrepentirás si hablas. Rodrigo. Las palabras se difuminaban después de un rato. Disculpas disfrazadas de órdenes, advertencias vestidas de preocupación. Los leí 2 veces, tal vez 3, como si entender su tono pudiera hacerlos menos venenosos. Pero no lo hizo, nunca lo hacía. Entonces lo vi, un mensaje de voz. No lo había notado antes, escondido entre las olas de llamadas perdidas. Mi pulgar flotó sobre él. Parte de mí quería borrarlo, fingir que no existía, pero le di al play. Carmen. La voz de Rodrigo sonó, suave, controlada, de la misma manera que hablaría con un contratista o un camarero al que quisiera intimidar sin levantar la voz. Los accidentes ocurren, pero si intentas convertir esto en algo más grande, me aseguraré de que te arrepientas. Tengo los mejores abogados de Madrid. Piénsalo bien, Carmen. Mi respiración se cortó. No porque no lo esperara, sino porque ni siquiera se molestó en ocultarlo. Ahí estaba, al descubierto, amenazas envueltas en civilidad. El poder zumbando justo debajo de sus palabras. Me quedé mirando el teléfono en mi mano por lo que pareció una eternidad. La antigua yo, la que pasó 3 años soportando las indirectas en la mesa, la que se mordía la lengua ante cada insulto susurrado, habría llorado, habría llamado a Álvaro, habría tratado de explicarse, de arreglarlo, de encogerse y esperar que se olvidaran de mí. Pero no hice eso. En cambio, me recosté contra el cabecero y dejé que mi mente vagara hacia otro lugar, hacia mi madre. Habían pasado años desde que la perdí, pero a veces su voz volvía como una melodía tenue que no podía dejar de escuchar. Nunca dejes que te vean romperte, solía decirme cuando llegaba a casa del colegio, con lágrimas mal ocultas tras una sonrisa ensayada. Gente así se alimentan de eso. Cerré los ojos, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Qué diría ella si me viera esta noche? Si me viera sangrando en ese suelo de mármol mientras todos los demás simplemente miraban. Recordé otra cena, no esta noche, sino meses atrás, cuando Rodrigo le dijo a la mesa que yo tenía suerte de estar casada con la familia, considerando de dónde venía, de un barrio obrero de Vallecas. Y Álvaro no dijo una palabra. Simplemente siguió comiendo, como si tragarse la crueldad de su padre fuera más fácil que defender a su esposa. Ese recuerdo había sido enterrado profundamente. Esta noche se abrió camino de vuelta. Me levanté y caminé hacia el pequeño escritorio junto a la ventana. Estaba desordenado. Facturas antiguas, correos sin abrir, una vela medio consumida,
Y debajo, escondido bajo una pila de menús de comida a domicilio, había un cuaderno. No lo había tocado en mucho tiempo. Empezó como un diario, pero en algún momento se convirtió en otra cosa. Un libro de cuentas, un registro de cada desprecio, cada insulto que Rodrigo me había lanzado. Al principio, ni siquiera sabía por qué lo guardaba. Tal vez por mi cordura, tal vez porque alguna parte de mí sabía que este día llegaría. Pasé las páginas lentamente. Comentarios en la cena, llamadas telefónicas. La vez que bromeó sobre hacerme firmar capitulaciones matrimoniales después de que ya estábamos casados. Mi letra era temblorosa al principio, luego más afilada, más deliberada. Esto no era solo terapia, esto era evidencia. El teléfono vibró de nuevo en la cama. No me moví para cogerlo. En cambio, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y miré la servilleta que había tomado de la fiesta. Todavía estaba manchada, un rojo profundo y feo contra la seda pálida. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo. Un estúpido trozo de tela, pero se sentía como un punto de inflexión, como un recordatorio de que no podía seguir siendo la mujer que se tragaba su dolor en silencio. Esto termina pronto, susurré a nadie. Las palabras apenas audibles, pero lo suficientemente reales como para hacer que mi pecho se apretara. Apagué mi teléfono. No más zumbidos, no más voces, solo silencio. Pero no era paz. Era el tipo de silencio antes de una tormenta. Y no tenía idea de hasta dónde llegarían para mantenerme callada. Y cuando lo descubrí, algo dentro de mí finalmente se rompió. La luz de la mañana se coló a través de las persianas, delgada y pálida, como si no quisiera despertarme. No es que hubiera dormido realmente. Me quedé allí durante horas, mirando al techo, escuchando a la ciudad despertarse más allá de mi ventana. Camiones de reparto, voces lejanas. El mundo seguía adelante como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado sangrando sobre mármol pulido, mientras una sala llena de gente miraba como si fuera entretenimiento. Mi teléfono vibró de nuevo en la mesilla de noche. Ni siquiera miré. El ritmo de esas vibraciones se había convertido en su propio tipo de tortura. El nombre de Álvaro, a veces el de Rodrigo. No necesitaba ver las palabras para saber el tono. Lo había escuchado todo antes. En cambio, me levanté. Mi cuerpo se sentía pesado, como si perteneciera a otra persona, pero me moví de todos modos. En la cocina, serví café rancio de ayer en una taza y lo calenté en el microondas. El silencio en mi piso se sentía más seguro que sus voces, pero era solo superficial. Abrí mi portátil, más por hábito que por propósito. Quería distraerme, tal vez ponerme al día con el trabajo, enterrarme en algo que no involucrara a los Mendoza. Pero lo primero que vi no fue mi bandeja de entrada. Fue un correo electrónico. Según el señor Mendoza, se espera su silencio. Cualquier intento de escalar este incidente resultará en consecuencias para usted y su matrimonio. Era de su asistente, ni siquiera de él. No necesitaba ensuciarse las manos cuando alguien más podía hacerlo por él. Lo miré durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez como si tal vez cambiara, pero no lo hizo. Mi estómago se retorció. No se trataba solo de lo que había hecho en esa fiesta. Se trataba de control, de mantenerme en mi lugar, asegurándose de que me quedara callada, invisible, sumisa. Y Álvaro. Álvaro lo sabía. Tenía que saberlo. Pensé en él, la forma en que se quedó allí con cara de piedra, mientras su padre me llamaba estúpida chacha. Me había dicho que me disculpara. Disculparme como si yo fuera la que cruzó una línea. Como si mi sangre en su suelo fuera un inconveniente para él. Mis manos temblaban sobre el teclado, pero no de miedo, no del todo. Era algo más profundo, algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo. Cerré los ojos y un recuerdo diferente volvió sin invitación. Una cena hace meses, en un restaurante exclusivo en el barrio de Salamanca, uno de los favoritos de Rodrigo. El tipo de lugar donde puedes oler el dinero en el aire. Recuerdo la forma en que la luz de las velas se reflejaba en los gemelos de Rodrigo mientras se sentaba frente a mí, observando como un halcón mientras Álvaro deslizaba un documento doblado sobre la mesa. Solo trámites legales, había dicho Álvaro, su voz casual, como si me pidiera firmar por un paquete. Te miré confundida. ¿Qué es esto? Una enmienda a la separación de bienes, explicó. Nada importante, solo aclarando algunas cosas. Es para la protección de todos. Todos. Se refería a su familia, no a mí.
Había sentido el peso de la mirada de Rodrigo presionándome. No dijo una palabra, pero su sonrisa lo decía todo. Yo no era su nuera. Era una forastera a la que se le recordaba su lugar. Y lo firmé. Odiaba recordar eso. Odiaba saber lo pequeña que me había hecho, lo desesperada que estaba por evitar que Álvaro se alejara. Pensé que la sumisión me compraría seguridad. Pensé que seguir el juego me haría parte de ellos. Todo lo que hizo fue darles las herramientas para destruirme. La ira me golpeó entonces, afilada y limpia. Caminé de vuelta a mi escritorio, el mismo donde había encontrado el cuaderno la noche anterior. Lo saqué de nuevo, pasando las entradas desordenadas de insultos y cenas que salieron mal. Esta vez pasé a una página en blanco. Documentar todo, escribí en la parte superior. Mi letra era firme ahora. Nombres, fechas, palabras. Se sentía como reclamar un pedazo de mí misma. Luego alcancé el pequeño cajón al lado del escritorio. Dentro había una memoria USB escondida bajo años de recibos olvidados. La había etiquetado por si acaso. Era un hábito de mi vieja vida antes de los Mendoza. Una forma de protegerme cuando sentía que el suelo debajo de mí podía ceder. La sostuve en mi palma durante mucho tiempo, sintiendo su peso. Si querían silencio, eligieron a la mujer equivocada. Pero primero, necesitaba confrontar a la única persona en la que pensaba que aún podía confiar. Me tomó casi una hora redactar el mensaje. Cada versión sonaba demasiado enfadada o demasiado desesperada, pero eventualmente lo envié. Reúnete conmigo, sin Rodrigo, sin excusas. Su respuesta llegó rápido, casi demasiado rápido. ¿Dónde? Eso me lo dijo todo. No venía a disculparse, venía a controlar la narrativa. Elegí una cafetería en Malasaña, terreno neutral, un lugar donde no podría levantar la voz sin llamar la atención. Cuando llegué allí, el olor a grano tostado y madera vieja me golpeó como una pared. Estaba tranquilo para un sábado por la mañana, el tipo de lugar donde la gente venía a trabajar en silencio, portátiles brillando entre capuchinos a medio beber. Elegí una mesa junto a la ventana y me senté con la espalda recta, mis dedos envueltos alrededor de una taza que no había tocado. Él entró 10 minutos después, todavía con uno de sus trajes a medida, aunque su corbata estaba floja, como si eso lo hiciera más accesible. Por un segundo casi olvidé por qué estábamos aquí. Casi. Carmen dijo como si fuera algún tipo de rama de olivo. Álvaro. No ofrecí una sonrisa. No me levanté. Se sentó frente a mí, doblando las manos sobre la mesa como un hombre preparándose para un interrogatorio. Me golpeó entonces que no estaba aquí como mi marido. Estaba aquí como el hijo de don Rodrigo Mendoza. Hablemos, dijo. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué no hiciste nada? Me pegó, Álvaro, delante de todos, y tú simplemente te quedaste allí. Su mirada se dirigió a la mesa, a la ventana, a cualquier lugar menos a mí. Fue un accidente. Estaba bebido. Ya sabes cómo se pone mi padre cuando bebe. Sentí que algo dentro de mí se astillaba. ¿Un accidente? ¿Estás de broma? Me llamó estúpida chacha. Álvaro, eso no fue solo su mano, eso fue todo lo que piensa de mí en un momento. Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Estás haciendo esto más grande de lo que necesitas ser. Si simplemente tú, si simplemente yo, ¿qué? Mi voz salió más afilada de lo que pretendía, pero no me importó. Si simplemente sonríes y finges que no pasó, si simplemente dejo que tu padre me humille cuando quiera, eso captó su atención. Finalmente me miró y en sus ojos lo vi. No culpa, no remordimiento, miedo. No lo entiendes, dijo, su voz baja. Mi padre controla todo, el fideicomiso, el negocio, incluso partes de mi carrera. Si lo presionas, ambos perdemos todo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Ambos perdemos todo. De eso se trataba realmente. No de mi dignidad, no de mi seguridad, su carrera, su dinero, la aprobación de su padre. ¿Dejarías que alguien golpeara a tu hermana y se saliera con la suya? Pregunté, mi voz temblando, pero no de miedo, de rabia. ¿Por qué es diferente para mí? ¿Por qué soy yo la que tiene que doblarse? Se frotó las sienes. Porque esto no se trata solo de ti. Se trata de mantener la paz. Me reí entonces. Un sonido hueco y amargo que apenas reconocí como propio. ¿Mantener la paz? ¿Te refieres a mantener a tu padre feliz? Su expresión se endureció. Si me amas, harás las paces con él. Discúlpate y podemos seguir adelante. Discúlpate,
Por un momento, no pude respirar. Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Él alcanzó mi mano, pero yo retrocedí. Eso fue todo. El último hilo entre nosotros se rompió, silencioso, pero definitivo. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo, ruidosa en la habitación, por lo demás silenciosa. Empezó a decir mi nombre, pero no le dejé terminar. Si seguir casada contigo significa rendirme ante él, dije, mi voz firme. Entonces perderé todo antes de perderme a mí misma. Salí sin mirar atrás, el aire invernal quemándome la cara mientras salía a la calle. Y ahí es cuando decidí que si Álvaro no luchaba por mí, yo lucharía por mí misma. Pero necesitaba aliados, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Para cuando llegué de vuelta a mi piso, el cielo de invierno se había oscurecido en ese gris hueco que siempre parecía colgar sobre Madrid. El lugar olía levemente a café rancio y soledad. Dejé mi bolso en la puerta y me senté en el borde de mi sofá, mirando la luz parpadeante de mi teléfono. Más mensajes, más notas de voz, más cadenas. No pude obligarme a darle al play. Me recosté y cerré los ojos, dejando que el silencio me tragara, pero no estaba en silencio. No realmente. Estaba lleno de ecos. No dejes que nadie te convenza de que el silencio es lo mismo que la paz. La voz de mi madre, tan suave pero inquebrantable, volvió a mí como si estuviera sentada justo a mi lado. Casi podía ver su delantal espolvoreado de harina, el pelo cayéndose de sus horquillas. Solía decir eso cuando llegaba a casa del colegio, con los ojos rojos y los puños apretados, reacia a contarle lo que había pasado. El silencio no te protege, Carmen me decía. Solo te mantiene invisible. Por un momento, quise creer que estaba equivocada. Que si mantenía la cabeza baja, si me lo tragaba todo como había hecho durante años, eventualmente sería más fácil. Pero entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Álvaro ni Rodrigo. Era un mensaje de una vieja amiga, una de las pocas personas que todavía se atrevía a mantener el contacto después de haberme casado con los Mendoza. Ten cuidado, decía el mensaje. He oído que Rodrigo está preparando una demanda por difamación. Quiere asustarte para que te quedes callada. Lo leí 3 veces antes de que calara. No solo intentaban humillarme, querían borrarme. Algo dentro de mí se rompió entonces, no de la forma que te destroza, sino de la forma que finalmente te despierta. Me deslicé del sofá al suelo y abracé mis rodillas, dejando que las lágrimas vinieran. No solo por la fiesta, no solo por el escozor del puño de Rodrigo o la frialdad de Álvaro, sino por cada cena donde mi voz había sido ahogada por sus risas pulidas, por cada vez que me había convencido de que soportar su desprecio era mantener la paz. No sé cuánto tiempo estuve así. La habitación se oscureció, la ciudad afuera se volvió más tranquila, hasta que el único sonido era mi propia respiración desigual. Cuando finalmente me puse de pie, mi cuerpo se sentía más pesado, como si hubiera estado cargando el apellido Mendoza en mi espalda todos estos años sin siquiera darme cuenta. Caminé hacia mi escritorio y abrí mi portátil. No estaba segura de qué estaba buscando. Tal vez ayuda, tal vez una señal. Mis dedos se movieron casi por su cuenta, buscando asistencia legal, escribiendo palabras como consulta gratuita y recursos legales, violencia doméstica. Ahí es cuando lo encontré. Un despacho jurídico comunitario en el corazón de Lavapiés. Horario de tarde, sin cita previa, bienvenidos. Dudé. Todavía llevaba la ropa de ayer. Mi pelo hecho un desastre, mi maquillaje corrido por lágrimas que ni siquiera me había molestado en limpiar. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Sentarme aquí y esperar a que Rodrigo me enterrara? Cogí mi abrigo y me fui. El despacho no era glamuroso. Estaba escondido entre una lavandería y una tienda de zapatos de descuento, el tipo de lugar que pasaría sin notar. Por dentro, olía a papel y moqueta vieja, con carteles sobre derechos de inquilinos, despegándose ligeramente en los bordes. Casi me di la vuelta, pero entonces una voz llamó, ¿puedo ayudarte? Era mayor, tal vez de unos 60 y tantos, con ojos agudos que parecían notarlo todo, y una voz que llevaba el tipo de autoridad que no se gana con un título, sino sobreviviendo a la vida misma. Necesito consejo, dije, mi voz apenas más que un susurro. Siéntate, dijo simplemente, señalando la silla frente a su escritorio. Su nombre era Mercedes, una abogada jubilada que ahora hacía voluntariado en la clínica. Le conté todo,
o al menos tanto como pude manejar sin desmoronarme de nuevo. No interrumpió. No me dio las miradas de lástima a las que me había acostumbrado. Simplemente escuchó. Cuando finalmente dejé de hablar, se reclinó, cruzó las manos y dijo: «No estás loca. Estás en un sistema diseñado para romperte. Pero he visto caer a hombres como Rodrigo antes». Sus palabras me atravesaron, no como un cuchillo, sino como luz. No sabía si creerle, pero por primera vez desde esa noche en la mansión sentí algo más que desesperación. Salí de la clínica con la tarjeta de Mercedes en mi bolsillo y sus palabras resonando en mi cabeza. He visto caer a hombres como Rodrigo antes. Si eso era cierto, iba a asegurarme de que Rodrigo Mendoza fuera el siguiente. A la mañana siguiente me sentí diferente, no más ligera. No, el peso seguía ahí, pero era del tipo que empiezas a levantar a propósito. Me desperté con un plan formándose en mi cabeza. Un paso tembloroso pero real a la vez. Me hice el desayuno, una comida real, no las galletas rancias con las que había estado sobreviviendo desde esa noche. 2 huevos revueltos, tostadas y café que no estaba recalentado del día anterior. No era mucho, pero se sentía como reclamar algo. A media mañana estaba de vuelta en el despacho legal. Mercedes ya estaba allí, revisando papeles detrás de su escritorio como una mujer que no se había jubilado realmente. Levantó la vista cuando entré, sus ojos agudos suavizándose por un segundo antes de volver a su acero habitual. «Has vuelto», dijo como si me hubiera estado esperando. «No puedo hacer esto sola», admití, deslizándome en la silla frente a ella. «Nadie puede», respondió simplemente. «Hablemos de opciones». Pasamos la siguiente hora repasando lo que había que hacer, solicitando una orden de alejamiento, documentando cada incidente de abuso, incluso los que había intentado convencerme de que no eran lo suficientemente malos para importar. Ella me seguía diciendo: «Los patrones importan más que los eventos únicos. Has estado en un sistema de control, Carmen. Cuanto más podamos probarlo, más difícil será para él darle la vuelta a esto». Luego se reclinó, cruzó los brazos y dijo algo que me pilló desprevenida. «Deberías saber que esta no es mi primera vez tratando con Rodrigo Mendoza». Parpadeé. «¿Qué quieres decir?». «Hace años, representé a uno de sus empleados, un hombre que se enfrentó a él tras ser acosado en el trabajo. Rodrigo lo puso en la lista negra, arruinó su carrera. Perdimos el caso porque Rodrigo nos enterró en maniobras legales, pero golpeó su escritorio, una pequeña sonrisa formándose. Todavía tengo la documentación, registros antiguos, cartas, evidencia de hasta dónde llegará cuando piensa que alguien es una amenaza». Mi pulso se aceleró. «¿Lo guardaste?». Mercedes asintió. «No tiro cosas que podrían ser útiles más tarde, y Rodrigo Mendoza siempre deja un rastro». Por primera vez, sentí que no estábamos simplemente jugando a la defensa. Después de dejar la clínica, me dirigí a la biblioteca pública. No sé qué esperaba encontrar, tal vez nada, pero sentada en ese espacio tranquilo, rodeada por el zumbido de los ordenadores y el olor a papel viejo, me sentí más calmada, como si perteneciera a algún lugar de nuevo. Cavé a través de registros públicos, peinando años de archivos comerciales, informes de caridad, registros de propiedad. Era tedioso, pero entonces lo vi. Una transferencia de propiedad hecha bajo el nombre de Rodrigo solo días antes de la fiesta. Un ático de lujo en el Viso movido a un fideicomiso sin beneficiario claro. Parecía un intento de ocultar activos. Saqué mi móvil y fotografié todo. Mientras recogía mis cosas, mi teléfono vibró. «Álvaro, detén esta locura antes de que nos arruines a todos». Lo miré por un largo momento. Hace una semana, eso me habría destrozado. Hoy me hizo reír, corta, fría y sin humor. Ya no tenía miedo de sus advertencias. Esa noche, me senté con Mercedes de nuevo en su oficina. Extendimos todo sobre la mesa. Sus viejos archivos, mis fotos, una lista creciente de fechas, nombres y conexiones. «Cuando luchas contra alguien como Rodrigo», dijo, bajándose las gafas para encontrar mis ojos, «no apuntas a ganar el primer asalto, apuntas a terminar la guerra». Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de irme. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí el suelo cambiar bajo mis pies. No porque estuviera cayendo, sino porque había plantado mis pies. No estaba simplemente protegiéndome, estaba construyendo algo más grande. Un caso, un arma,
Y por primera vez en semanas, no era la presa, era la cazadora. Pero no me di cuenta de que Rodrigo ya había puesto su trampa para mí. Los golpes en mi puerta llegaron antes del amanecer. Al principio pensé que era un vecino, tal vez una entrega dejada en el piso equivocado. Pero cuando abrí, un hombre con un abrigo pesado estaba allí con un sobre en la mano. Su voz cortada y ensayada. ¿Es usted Carmen Mendoza? La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se retorciera. Sí, está usted notificada. Presionó el sobre en mis manos, se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera formar palabras. Me quedé en la puerta descalza, el aire frío del pasillo colándose mientras miraba los papeles como si pudieran quemarme. Demanda por difamación. Orden de alejamiento. Mis rodillas casi cedieron mientras me sentaba en el sofá y pasaba página tras página de jerga legal. Las palabras no parecían reales. Inestable, vengativa, representando una amenaza para la reputación de la familia Mendoza. Me habían pintado como una extraña trastornada. No una esposa, no una nuera, no un ser humano. La orden de alejamiento lo empeoraba. No se me permitía estar cerca de Rodrigo. No se me permitía en ninguna propiedad familiar, y ciertamente no era bienvenida en ningún evento relacionado con los Mendoza. Me habían extirpado de la familia como si fuera una mancha que podían fregar. Mis dedos temblaban mientras cogía mi teléfono y marcaba a Álvaro. Contestó tras el segundo tono, su voz plana. Tú te buscaste esto, dijo antes de que yo pudiera hablar. Él te advirtió, Carmen. Te dije que dejaras esto pasar. Álvaro, tu padre me pegó. Me humilló delante de todos, y ahora está tratando de destruirme en los tribunales. ¿Y tú? Mi voz se rompió, pero no por lágrimas, por incredulidad. Tú estás bien con esto. Hubo una pausa, luego ese mismo tono tranquilo y cortado. No puedo ponerme entre tú y mi padre. Has tomado tus decisiones. Ahora vive con ellas. Colgó. Miré el teléfono como si pudiera explicar cómo el hombre con el que me casé podía sonar tanto como un extraño. Los papeles se difuminaron mientras intentaba releerlos. No era solo una demanda, era un asesinato de carácter. Habían ido a por mi credibilidad, mi cordura, todo mi sentido de mí misma. Se sentía como si cada susurro que había soportado en su mesa se hubiera convertido en evidencia. Inestabilidad emocional, comportamiento disruptivo, personalidad vengativa. Quería romperlo todo, quería gritar, pero en cambio, cogí mis llaves y conduje hacia donde Mercedes. Ella no necesitó que le explicara. Una mirada a mí sosteniendo esos papeles, y me hizo pasar a su oficina. Sus ojos ardiendo. Déjame adivinar, dijo, hojeando la pila. Están tratando de hacerte parecer el problema. Están diciendo que soy inestable, que busco venganza, que yo... Me detuve porque las palabras se me atascaban en la garganta. La boca de Mercedes se apretó en una línea fina, mientras alcanzaba una carpeta en su escritorio. Carmen, necesito que te prepares. Moví algunos hilos y averigüé cómo están respaldando esto. Asentí, aunque ya sentía el peso de lo que venía. Sobornaron a una de las antiguas empleadas del hogar, dijo finalmente. Le pagaron para testificar que has tenido arrebatos violentos, que has amenazado a Rodrigo antes. Por un momento no pude hablar. La habitación se inclinó y tuve que agarrar el borde de la silla para sostenerme. Están construyendo un caso para hacerte parecer peligrosa, dijo Mercedes suavemente. Es feo, pero esto es lo que hacen los hombres como Rodrigo cuando están asustados. Solté una risa amarga. Así que, él llega a pegarme, destruir mi nombre y irse como la víctima. Mercedes se inclinó hacia adelante. Eso es lo que él piensa. Pero Carmen, escúchame. Gente como él no hace esto a menos que se sientan amenazados. Estás llegando a él. Eso significa que seguimos adelante. Sus palabras deberían haberme consolado, pero me sentí vacía. La idea de estar en un juzgado mientras arrastraban mi nombre por el fango me hacía querer desaparecer. Por un momento salvaje, consideré hacer una maleta, dejar Madrid y nunca mirar atrás. Nadie me culparía por correr. Nadie siquiera notaría que me había ido. Pero entonces vi mi reflejo en la ventana de la oficina de Mercedes. Cansada, golpeada, pero todavía ahí, todavía yo. Si están dispuestos a enterrarme así, dije tranquilamente, entonces saben que puedo hacerles daño. Mercedes dio un pequeño y feroz asentimiento. Exactamente. Y ahora les mostramos que eligieron a la mujer equivocada.
Salí de esa oficina con mis manos todavía temblando. Pero por primera vez ese día no era de miedo. Era de algo completamente diferente. Querían enterrarme. En cambio, acababan de encender el fuego, y yo estaba lista para quemar todo lo que creían intocable. Empezó en la oficina de Mercedes una semana antes de Navidad. Su espacio estaba tan desordenado como siempre. Archivos apilados alto, tazas de té a medio beber abandonadas por su escritorio. Le entregué la carpeta de documentos que había estado compilando durante semanas. Registros bancarios, transferencias de propiedad, correspondencia que debería haber permanecido privada pero no lo hizo. Ella los hojeó silenciosamente, la leve sonrisa en sus labios traicionando sus pensamientos. Esto dijo finalmente, golpeando un documento en particular. Va a prenderle fuego. ¿Estás lista para eso? Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Me había hecho esa pregunta a mí misma en la tranquilidad de mi piso cada noche desde que Rodrigo me envió esos papeles. Y cada vez mi respuesta se volvía más clara. No queda nada a lo que volver, dije. Los ojos de Mercedes se suavizaron por un momento. Entonces quememos la tierra. Lo trazamos cuidadosamente. Nada de movimientos impulsivos. Nada de arrebatos emocionales. Tenía una oportunidad para golpearle donde le dolía. Su imagen. Rodrigo vivía para su reputación en los círculos de élite de Madrid. Destruirla sería la única herida que no podría coser con dinero. Pasé 2 noches, sin dormir, redactando correos anónimos a periodistas de investigación de El Mundo y El Confidencial. Cada uno contenía los archivos, pruebas de sus transferencias de propiedad fraudulentas, susurros de blanqueo escondidos bajo capas de jerga corporativa. Los programé para publicarse exactamente a las 8 p.m. en Nochebuena, durante su gala benéfica. El simbolismo no se me escapaba. Él había planeado una noche de discursos pulidos y cámaras captándolo jugando al magnate benevolente. En cambio, yo lo convertiría en la noche en que su imperio se agrietara delante de todos los que le importaban. En la noche de la gala, me paré frente a mi espejo más tiempo del que me gustaría admitir. Elegí un vestido negro simple, nada llamativo, pero lo suficientemente afilado para hacer que notaran. No se trataba de belleza, se trataba de reclamar la dignidad que me habían quitado. El salón de baile del Hotel Ritz era todo lo que esperaba. Candelabros brillantes, mesas con manteles blancos y el aroma a riqueza y dinero viejo perfumando el aire. No había sido invitada, pero nadie me detuvo. Los Mendoza siempre habían sido buenos fingiendo. Álvaro me encontró antes de que llegara al centro de la sala. Parecía más pálido de lo que jamás lo había visto. «¿Qué haces aquí?», siseó, agarrando mi brazo. Me aparté con calma, viendo el espectáculo. Su mandíbula se tensó. «Carmen, esta no es la forma. Es la única forma». No esperé su respuesta. Al otro lado de la sala, Rodrigo estaba en el podio, irradiando confianza engreída mientras agradecía a los donantes por ayudar a los menos afortunados. Su voz retumbaba sobre el micrófono, y me pregunté si alguien más podía escuchar la podredumbre bajo esas palabras. Entonces sucedió. A las 8:03 p.m., su teléfono se iluminó, luego otro y otro. Él miró la pantalla, su expresión parpadeando, la máscara resbalando solo ligeramente. Alrededor de la sala, los teléfonos de otros comenzaron a vibrar a medida que la noticia estallaba. El magnate inmobiliario Rodrigo Mendoza, bajo investigación de la Fiscalía por fraude y blanqueo de capitales. La sala estalló, susurros como fuego salvaje, cabezas girando, dedos señalando. La cara de Rodrigo se puso carmesí mientras titubeaba en su discurso. «Esto es calumnia, un ataque al buen nombre de mi familia». Fue entonces cuando los agentes entraron. Agentes de la UDEF, tranquilos, autoritarios, con papeles en mano. Le entregaron una citación allí mismo, bajo el brillo de cristal de su imperio cuidadosamente elaborado. Las cámaras dispararon flashes. Alguien grabó mientras la voz de Rodrigo se rompía en un arrebato furioso. Exactamente la imagen del hombre poderoso desmoronándose que quería que el mundo viera. No me quedé para ver el colapso completo. No necesitaba hacerlo. Mientras salía, Álvaro llamó mi nombre, pero seguí caminando. Por una vez, no me sentí pequeña, ni silenciada, ni invisible. Por primera vez en años, Rodrigo no era intocable y yo no era invisible. Pero cuando el polvo se asentó, tuve que enfrentar lo que había perdido y lo que había ganado. Mi nuevo apartamento era pequeño.
Un piso de una habitación en Málaga, un octavo piso con vistas al puerto. Desde mi ventana podía ver los ferries cruzando el agua grisácea hacia Melilla o Tánger, gaviotas bajando en picado como si fueran dueñas del lugar. Estaba tranquilo aquí, demasiado tranquilo al principio, el tipo de silencio que te fuerza a notar lo que falta. Durante semanas, había estado funcionando con adrenalina. Ahora solo había quietud. Me senté en el borde de mi cama esa mañana, descalza, mirando las cajas que no había desempacado, mi vida reducida a cartón y cinta adhesiva. Mi teléfono estaba en la mesilla, la pantalla iluminándose con notificaciones que ignoraba. Hubo un tiempo en que lo habría cogido inmediatamente, preparándome para el siguiente movimiento de Rodrigo, para los mensajes cortantes de Álvaro, para cualquier tormenta que decidieran desatar. Pero ahora dejé que vibrara. No eran mis tormentas ya. Más tarde ese día, hablé con Mercedes por videollamada para lo que ella llamó el cierre final. Estaba de buen humor, lo que significaba que tenía noticias que valía la pena escuchar. No perdió el tiempo. El imperio de Rodrigo está en caída libre, dijo, mostrándome un informe impreso, cargos de fraude, embargos de propiedades, investigaciones acumulándose más rápido de lo que sus abogados pueden manejar. La orden de alejamiento oficialmente desestimada desde esta mañana. Está acabado. Carmen, acabado. La palabra se sintió más pesada de lo que esperaba. Pensé que me sentiría triunfante, pero todo lo que sentí fue cansancio. Mercedes se reclinó en su silla, estudiándome a través de la pantalla. «Sabes», dijo suavemente, «está bien hacer el duelo incluso cuando has ganado». Asentí. Tenía razón. Había quemado la casa que me mantenía rehén, pero había vivido en ella durante años. Mis cicatrices no desaparecerían solo porque sus muros se hubieran derrumbado. «Gracias», le dije, mi voz quebrándose más de lo que quería, por ayudarme a encontrar mi voz cuando pensaba que ya no tenía una. Su expresión se suavizó. «La encontraste tú misma. Yo solo te recordé lo fuerte que podía sonar». 2 días después, Álvaro pidió reunirse. Contra mi mejor juicio, acepté. Vino a verme a la costa. Elegimos una cafetería tranquila cerca del paseo marítimo, el tipo de lugar donde nadie le importaba quiénes éramos. Él ya estaba allí cuando llegué, manos entrelazadas, mirando una taza de café que probablemente se había quedado fría. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso de la desgracia de su familia finalmente se hubiera asentado sobre él. Carmen dijo mientras me sentaba. «Álvaro». Dejé las palabras colgar entre nosotros, esperando. Tenía miedo, continuó, voz baja, miedo de perderlo todo. Mi carrera, mi familia. Me convencí de que permanecer en silencio era protegernos. Veo ahora lo equivocado que estaba. Quería creerle. Parte de mí todavía dolía por el hombre que pensé que era. Pero entonces recordé la noche en el salón de baile, sangre en mi labio, su voz diciéndome que me disculpara con el hombre que me pegó. Alcanzó mi mano. ¿Podemos reconstruir? ¿Empezar de nuevo? Me aparté suavemente, negando con la cabeza. He terminado de reconstruir cosas que nunca fueron seguras para mí en primer lugar. Su cara se arrugó, pero no me quedé para consolarlo. Me levanté, dejé unos euros en la mesa y salí. De camino a casa, me detuve junto al puerto. El viento era afilado, cortando a través de mi abrigo, pero me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el agua. Recordé lo pequeña que me sentí una vez en el mundo de Rodrigo, lo duro que intenté encajar en un espacio que nunca estuvo destinado para mí. No necesito ese mundo nunca más. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, envié un mensaje a Mercedes. «Gracias por ayudarme a quemarlo todo. Ahora finalmente puedo construir algo nuevo». Dejé el teléfono, me acurruqué junto a la ventana y respiré el aire salado. Las cenizas de su imperio no eran mi carga ya. Eran mi libertad.